viendo que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Mire, ya llevaba 4 días. 4 días ya llevaba este hombre de muerto. Ya llevaba 4 días. Yo no sé cuánto tiempo tú lleves apartado de Dios. Yo no sé cuánto tiempo tú lleves en el pecado. Yo no sé cuánto tiempo tú lleves tolerando ese pecado, tolerando aquello que te está alejando del propósito de Dios, tolerando aquello que te está apartando de ese propósito que Dios tiene para contigo. Pero déjame decirte que Dios tiene la solución. Porque dice, hoy Dios te llama a salir de tu condición, como dice en el versículo 43. Dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, diciendo, Lázaro, ven fuera. Hoy el Señor te está llamando a que salgas de esa situación. Hoy el Señor te está llamando a que salgas de esa condición que tú tienes. Porque quizá en esa condición en la que tú estás no puedes entender el propósito de Dios. No puedes ver lo que Dios está planeando, lo que Dios está orando a través de tu vida. Pero el Señor hoy te está diciendo que salgas fuera de ese lugar donde estás. Que salgas fuera de ese lugar donde te encuentras. Dios no te quiere tener solamente allí. Dios te quiere sacar de ese lugar. Dios te quiere sacar de ese pozo donde estás. Dios te quiere sacar de esa cueva en donde te encuentras. No importa cuánto tiempo haya pasado, no importa cuánto tiempo te hayas apartado, no importa cuánto tiempo estés tolerando un pecado. Hoy Dios te dice, ven fuera. ¿Para qué quiere Dios que vengas fuera? Para Él poderte limpiar, para Él poderte ayudar. Lo que Dios quiere con nosotros no solamente es ayudarnos, sacarnos, sino también limpiarnos, desatarnos de todo eso, aquello que nos está atando, de todo ese pecado que no nos está dejando seguir, de todas aquellas cosas que no nos están dejando ver la gloria de Dios en nosotros. Pero hay cosas que se oponen, mire, hay obstáculos que se oponen. Hay obstáculos que se oponen a esto. Y los obstáculos que se oponen a estas cosas, ¿qué son? Incredulidad, personas. Muchas veces hay personas que se interponen, como por lo menos las hermanas de Lázaro vinieron a decir, Señor, si tú hubieras estado allí, si tú estuvieras aquí. Como dice en el verso 33, dice, Jesús entonces al verla llorando y a los judíos la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Yo estoy investigando acerca de qué significaba que se estremeció en espíritu y que se conmovió. Y yo decía, bueno, Señor, ¿por qué dice se estremeció en espíritu y se conmovió? Y estuve buscando lo que significaba estremecerse en espíritu y conmoverse. Estremecerse en espíritu en el griego dice que es enebremizato, que significa profundamente gemir, intensamente interna, ¿cierto? Pero también dice que implica una relación fuerte interna en lo más profundo del ser, causada, mire lo que dice, causada por indignación santa, compasión intensa o un mover del Espíritu de Dios. Pero a mí me llamó la atención que decía profundamente ser causada por una indignación santa. Mire. Estas mujeres decían, bueno, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, mi hermano no hubiera ido. Pero por eso Jesús les dijo a los discípulos, antes de haber ido allá, les dijo en el versículo 15 de Juan 11, dice, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Mas vamos a Él. Mire lo que dice el Señor. Me alegro por vosotros de no haber estado allí. El Señor se alegró de los discípulos que no estuvieran allá, porque si no hubieran estado como estaba Marta y María, con esa incredulidad, sabiendo que Él era Dios, sabiendo que Él tenía el poder para resucitar. ¿Por qué? Porque Él lo dijo en este versículo. Dice, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Pero también dice más atrás, dice, les dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto, vivirá. Aunque tú estés muerto espiritualmente, si tú crees en el Señor, Él te va a sacar de esa condición. Porque Él no te trajo para que tú vivas en esa condición en la que te encuentras en este momento. Él te trajo para darte una vida y una vida en abundancia. Por eso dice la palabra en Efesios que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. ¿A qué nos dio vida? Se podrá preguntar usted. Dios nos dio vida a ese espíritu. Mire, el espíritu sin Dios está muerto cuando está en el pecado. Pero cuando viene Cristo a nosotros, ese espíritu viene a ser uno con el de Dios. ¿Para qué? Para tener nuevamente esa comunión, esa comunicación
con Dios. Entonces vemos que eso es un obstáculo, mire, la incredulidad es un obstáculo. Por eso Jesús dice que Jesús lloró. Jesús no lloró porque le dolía. Quizás sí le dolía de su amigo Lázaro, quizás sí sentía dolor, pero él no lloró solamente por eso, él lloró por haber visto tal incredulidad que tenían estas mujeres y aquellos que acompañaban a estas mujeres que estaban llorando, mire, estaban llorando estas mujeres viendo que su hermano había muerto y llorando al lado de Jesús, y Jesús se conmovió en espíritu y dice que se estremeció, mire, se estremeció en espíritu. ¿Y cómo se estremeció el Señor? Y menos que él pensaría, bueno, yo soy el dueño de la vida, ellos todavía no han podido entender, no han podido dimensionar lo que yo puedo hacer. Así quizás estás tú en este momento, no has podido dimensionar, no has podido entender lo que Dios tiene para tu vida, lo que Dios quiere hacer con tu vida. Quizás tú no ves nada, quizás estás allí mucho tiempo, quizás lleva caído mucho tiempo, quizás hay un pecado que te está atando, que no te está dejando seguir, que no te está dejando ver la gloria de Dios en tu vida. Pero déjame decirte que el Señor tiene esa solución, el Señor tiene esa respuesta. Si tú crees, como dice la palabra, aunque esté muerto, Él te resucitará, Él te revivirá. No importa dónde estés, dónde te encuentres. Pero yo me vine más atrás al contexto donde el Señor decía, dice el versículo, dice Juan 10:28, dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y dice, y nadie las arrebatará de mi mano. Yo no sé dónde tú estás en este momento, dónde tú te encuentras en este momento, pero déjame decirte que el Señor tiene un propósito con tu vida y nadie te va a arrebatar de la mano del Señor. Él lo que tiene para tu vida es más grande que lo que tú piensas. Él lo que tiene para ti es más grande que lo que tú crees. Por eso dice en este versículo, vamos al versículo 42 de Juan 11, dice, yo sabía siempre que me oyes y lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y dice el verso 44 que el que había muerto salió atada a las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y déjale ir. Pero antes del Señor llamar a Lázaro, primero hizo quitar algo, y fue una piedra. Donde dice, Jesús les dijo, dice, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, y es de ya, porque es de 4 días. Quitad la piedra. Antes del Señor llamarte, antes del Señor sacarte, tenés que quitar una piedra. Hay una piedra y esa piedra representa un pecado. Hay algo en nosotros que quizás no está dejando ver esa gloria de Dios. Aquí está la piedra y aquí está el Señor y el milagro viene para nosotros. Pero esta piedra que está aquí no deja que Dios pueda obrar en nosotros. Esa piedra que significa el pecado, esa piedra que significa la falta de fe, esa piedra que significa lo que estás haciendo, la iniquidad, la transgresión, aquello que te está alejando de Dios, debes de quitarla, debes de quitar esa piedra para poder ver el milagro de Dios, debes de quitar esa piedra para poder ver lo que Dios va a hacer en tu vida, debes de quitar esa piedra para poder ver aquello que Dios ya planeó desde hace mucho tiempo para tu vida. Por eso no importa que lleves 4 años, 5 años, 6, no importa el tiempo que lleves alejado de Dios, no importa el tiempo que lleves en ese pecado, déjame decirte que hoy el Señor vino para sacarte de ese pecado, vino para sacarte de aquello que no te ha dejado avanzar. ¿Y cómo lo va a hacer el Señor? Con su poder, porque para Él no hay nada imposible, solamente que Él quiere que creamos, que podamos tener esa fe, esa confianza en Él. Vemos como dice aquí, y salió atada las manos y los pies. ¿Esto qué representa? Mire, el Señor ya te llamó, el Señor ya te escogió, ya te sacó de allá de donde estabas, quitaste la piedra, pero hay ataduras en nuestra vida que no nos dejan seguir esa vida con Dios. Hay ataduras en nuestra vida que no nos dejan ver esa gloria de Dios en nosotros. Y para esas ataduras, ¿qué necesitamos? Una persona de autoridad. Una persona de autoridad que quite esas ataduras en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios hubiera dicho en ese momento, hubiera salido Lázaro de una vez desatado, y hubiera salido de una vez sin nada, y la piedra lo hubiera quitado él, no, pero él dijo quitar la piedra, y después dijo desatarle y dejarle ir. ¿Cuál es esa persona de autoridad que Dios ha puesto en tu vida? ¿Quién es esa autoridad que Dios ha puesto en tu vida para poderte desatar y dejarte ir, dejarte ver la gloria de Dios, dejarte ver el propósito de Dios? ¿O dónde tú estás que aún te tienen atado? ¿Dónde tú estás que aún te tienen allí subyugado? ¿Dónde tú estás en este momento que no has podido quitar
esas ataduras de tu vida, o quizás hay alguien que no te ha dejado salir de allí, de esa cueva donde estás, de allí de esa cueva donde estás encerrado. Hay alguien que no te ha dejado salir todavía de allí, pero Dios viene hoy para quitarte ese velo, para quitarte esa venda y decirte que Él va a poner personas en tu vida que te van a dejar ir, que te van a dejar avanzar. Yo le doy gracias a Dios por la vida de la pastora Liz Correa, que la puso en mi vida. Y quizás este ministerio que ellos tienen es un ministerio muy grande, es algo que es de mucha bendición. ¿Por qué? Porque ellos hacen eso, mire. Ellos desatan a ese Lázaro. Ellos quitan las cadenas de ese Lázaro y lo dejan ir al propósito que Dios tiene con ellos, a lo que Dios tiene para ellos. Este es un ministerio que yo le doy todos los días la gloria al Señor y le pido que cada día crezca más esto, porque esto es algo que no vemos hoy en día, mire. Es algo que hoy en día se ha acabado. Hoy en día se ha acabado lo que Dios está haciendo. Mire, hay muchos que están aún dentro de las iglesias enfermos. Hay muchos que aún están dentro de las iglesias atados. Hay muchos que aún están dentro de las iglesias en esa cueva, mire. Como también hay muchos que aún están afuera enfermos y aún muertos en vida. Mire, hay muchos que están allá afuera muertos en vida, pero el Señor vino para traerte hoy esa vida y desatarte y poderte dejar ir a ese propósito que Él tiene para contigo. Entonces lo que tú tienes que hacer en este momento es tener esa fe, mire, creer en que Dios lo va a hacer y dejarte guiar por el Espíritu de Dios, al propósito que Él tiene, a lo que Él está haciendo. Pero también debes de mirar qué personas hay a tu alrededor que te están impidiendo quitar esa piedra, que te están impidiendo quitar esas cadenas, esas ataduras. ¿Qué persona hay en tu vida que no está dejando ver el propósito de Dios en ti? ¿O qué pecados hay en ti que no están dejando ver el propósito de Dios en ti? Lo que Dios quiere con nosotros, mire, es que reconozcamos que estamos mal o que hay algo en nosotros que no nos deja ver más allá. Cuando tú reconoces y quitas esa piedra y dejas que Jesús entre y empieza a orar, vas a empezar a ver la gloria de Dios. Vas a empezar a ver cómo Dios se derrama en tu vida de una manera sobrenatural. Vas a empezar a ver cómo Dios empieza a abrirte camino, cómo Dios empieza a bendecirte, cómo Dios empieza a llevarte a un nivel donde tú no pensabas ir. Pero tienes que primero quitar esa piedra que te está haciendo ese obstáculo y dejar que el Espíritu de Dios empiece a orar en tu vida. ¿Para qué? Para que te desate y te deje ir. Pero ¿ir a dónde? Mire, ¿ir a dónde? ¿A dónde quiere el Señor que tú vayas? ¿Cuál es el propósito que tú crees que tiene Dios contigo? Dios no te llamó para estar allí subyugado, Dios no te llamó para estar allí escondido. Dios te llamó para que fueras una luz en medio de todas estas tinieblas, porque en este tiempo que estamos viviendo son tiempos peligrosos, son tiempos donde ha venido una apostasía, son tiempos donde ha venido doctrinas de hombres, mire, ni siquiera han venido las doctrinas de la palabra y no doctrinas de hombres, que tienen a muchos enfermos, que tienen a muchos en cuevas, que tienen a muchos atados. Y Dios hoy en esta noche quiere dejarte ir, Dios en esta noche quiere desatarte, Dios en esta noche quiere mostrarte su amor y su gloria y su poder. Si tú crees, como le dijo a Marta, verás la gloria de Dios. La demanda, ¿cuál es? Creer. ¿Y cuál es la promesa? Ver la gloria de Dios. Porque tu condición y tu enfermedad no es para muerte, sino que, como dice aquí en este versículo 4, dice, no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado a través de tu vida, para que Cristo que mora en ti hoy sea glorificado y ya tú no reflejes esa piedra, ya tú no reflejes esas ataduras, sino que reflejes a Cristo, reflejes al Espíritu de Dios en ti, reflejes ese poder, esa gloria que Dios quiere que tú empieces a reflejar. Entonces, piensa, medita, qué cosas hay en tu vida, qué obstáculos hay en tu vida que no dejan ver el propósito de Dios, que no dejan ver la gloria de Dios, que no dejan ver lo que Dios tiene para ti. Y entrégale eso en esta noche. Entrégale esas cadenas, entrégale esas cargas, entrégale esas ataduras, entrégale quizás si estás en un lugar donde tú ves que no creces, donde tú ves que no avanzas, pídele al Señor discernimiento, pídele al Señor revelación, que te muestre dónde debes de ir, que te muestre dónde debes de estar, que te ponga gente de bendición en tu vida. Y si tú lo haces con fe, lo va a hacer, porque para Él no hay nada imposible. Yo no creo en casualidades.
yo creo en propósitos. Y yo sé que el estar aquí, el haberme dado la oportunidad, lo que son reconciliados por la cruz, rugiendo a las naciones, es una oportunidad que Dios me dio y es lo que Dios está empezando a hacer y lo que Dios está empezando a obrar a través de